Hay una frase que se le atribuye a Flaubert y que probablemente nunca dijo, pero que todo el mundo cita igual. Madame Bovary soy yo. Sea o no apócrifa, esa frase resume algo importante. Flaubert era un hombre, un escritor francés de provincia, hijo de un médico, soltero, casi misántropo, y se pasó 5 años de su vida, de 1851 a 1856, escribiendo una novela sobre una mujer infeliz, casada con un marido aburrido en un pueblito de Normandía, que se imagina otra vida y se hunde tratando de tenerla. Bienvenido a Leo Historias. Estamos en el tercer video de la serie del curso de literatura europea de Vladimir Nabokov. En las anteriores leímos Mansfield Park de Jane Austen y Casa Desolada de Dickens. Hoy le toca a Gustave Flaubert y a su obra cumbre, Madame Bovary. Esta fue publicada por entregas en 1856 y como libro en 1857. Una novela que cuando salió fue llevada a juicio por inmoralidad. El abogado del gobierno francés acusó a Flaubert y a sus editores de ofender la moral pública y la religión. Los absolvieron, pero el juicio fue gigantesco, y el escándalo, claro, le dio una fama enorme al libro. Madame Bovary es para Nabokov probablemente una novela perfecta. La novela donde el oficio del escritor alcanza un punto que nadie pudo igualar, donde cada palabra está pensada, donde cada coma está donde tiene que estar, donde no hay un párrafo que sobre. Vamos a tratar de entender por qué y de por qué también a mí personalmente no me gustó. Como siempre, si te gusta esta serie, si te gustan los videos que subo, te invito a suscribirte, a dejar tu me gusta y tu comentario al final. Sin más dilación, vamos a Madame Bovary. Como siempre, un poco de contexto con el autor. Gustave Flaubert nace en 1821 en Rouen, en Normandía. Su padre era cirujano del hospital de Rouen. Se crió literalmente entre cadáveres. La casa familiar estaba al lado del hospital y los chicos espiaban las salas de disección. Esa mirada clínica, casi médica, sobre el cuerpo humano va a marcar toda su obra. Flaubert no escribe con sentimentalismo, escribe con precisión de cirujano. Va a estudiar Derecho en París, pero a los 22 años tiene un ataque que probablemente fue epilepsia, va a abandonar sus estudios, va a volver a Normandía y se va a instalar en una casa de campo en Creuset, sobre el Sena. Y ahí se va a quedar casi toda su vida, soltero, sin hijos, viviendo con su madre y después con su sobrina, dedicado obsesivamente a escribir. Su modo de trabajar era legendario. Escribía a veces 8 líneas por día, releía cada frase en voz alta varias veces hasta que sonaba perfecta. A eso le llamaba el gritadero. Se metía en una habitación y gritaba sus propias frases para escucharla. Si una palabra desentonaba, la cambiaba. Podía pasar una semana entera buscando un solo adjetivo. Esa obsesión con el lenguaje es lo que va a heredar de él toda la literatura moderna, de Joyce a Borges y hasta a Vargas Llosa. La novela va a transcurrir en la Francia de los años 40 del siglo XIX, la Francia de Luis Felipe, el rey burgués, y después de la Segunda República y de Napoleón III. Una Francia que va a estar dejando atrás el campo y entrando en la modernidad industrial. Las ciudades crecían, los ferrocarriles se extendían, la pequeña burguesía de provincia leía periódicos, soñaba con París, compraba cosas a crédito. Y en ese contexto aparece un personaje nuevo, el burgués de provincia. Un personaje a que Flaubert odia con toda su alma. Para Flaubert, el burgués era el ser humano más despreciable que existía. No por ser rico, los nobles también eran ricos, sino por ser mediocre, por aspirar a una vida cómoda, predecible, sin riesgo y sin belleza. Por leer libros malos, por hablar con frases hechas, por creer que la vida consiste en comprar muebles. Madame Bovary es, entre otras cosas, una autopsia de ese mundo burgués. Flaubert no perdona a nadie, ni a la protagonista, ni al marido, ni a los amantes, ni a los vecinos, ni al boticario, ni al cura. Todos están enfermos del mismo virus, la estupidez. La diferencia es que algunos lo saben y otros no. Pero Flaubert no es solo un retratista social, es un revolucionario técnico. Con Madame Bovary inventa o incluso perfecciona varias cosas que después la literatura va a copiar para siempre. Lo principal es el estilo libre indirecto. Es una forma de narrar en tercera persona, pero metiéndose en la cabeza del personaje. Algo así como: Emma miró al campo, qué horrible era todo, qué aburrida era esa vida. El narrador no aclara pensó Emma. El pensamiento de Emma se va a ir deslizando dentro de la narración sin avisar. Vos como lector te vas a tener que dar cuenta. La otra cosa que inventa Flaubert es lo que después se va a llamar la impersonalidad del narrador. La idea de que el escritor debe ser invisible en su obra, que no debe juzgar, no debe explicar, no debe meter su opinión.
El autor en su obra, decía Flaubert, debe ser como Dios en el universo, presente en todas partes y visible en ninguna. Esa idea revolucionó la novela moderna. Todo el siglo XX literario sale de ahí. Como siempre, vamos a pasar a lo que es un análisis sin spoiler de la novela, contando lo básico, la trama, y luego sí pasamos al análisis con spoilers. Obviamente que en esta parte vamos a entrar un poco en lo básico de la historia, sin tocar los detalles fuertes. Vamos a comenzar con Emma Rouault. Es la hija única de un granjero normando. Es bonita, sensible, ha estudiado un par de años en un convento, donde va a leer muchas novelas románticas y poemas, y tiene la cabeza llena de imágenes, castillos, caballeros, pasiones eternas, jardines a la luz de la luna. Vive en una granja en el medio del campo y se aburre. Un día, su padre se va a romper una pierna. Van a llamar al médico del pueblo más cercano, un tipo llamado Charles Bovary. Charles es un hombre simple, bueno, mediocre, no es un mal médico, pero tampoco es brillante. Está casado con una viuda mayor que él, que es fea y es mandona, a la que su madre le impuso por dinero. Cuando ve a Emma, se queda congelado. Empieza a inventar excusas para volver a la granja a controlar la pierna del padre. La esposa se da cuenta, hace un escándalo y poco después muere de un ataque. Charles queda libre y se va a casar con Emma. Y ahí empieza el problema, porque Emma, que había soñado con un matrimonio apasionado, descubre rápidamente que la vida con Charles es exactamente lo opuesto a sus fantasías. Charles es tierno, sí, pero también es plano. Habla del clima, mastica con la boca abierta, le gusta la sopa de cebolla, no entiende nada de poesía, no entiende nada de música, no entiende nada de Emma. Y Emma, después de unos meses, se da cuenta de que se condenó a una vida de aburrimiento. De ahí en más, la novela es la historia de los intentos de Emma por escapar de esa vida. Se mudan del pueblo, tienen una hija que casi no quiere, empieza a soñar con un baile en un castillo, al que la invitaron una sola vez, conoce a un joven empleado del notario, León, y se enamora platónicamente. Después va a conocer a un terrateniente seductor, Rodolphe, y se enamora carnalmente, compra cosas, pide créditos, se hunde lenta y luminosamente, en deudas, en mentiras, en fantasías, hasta que el sistema se le cae encima. Eso es lo que voy a contar sin revelarte el final. Dicho sea de paso, yo esta novela me hice bastantes spoilers porque no es una novela en donde la trama sea lo principal, y eso lo vamos a ver muy claramente en el próximo video, que es el de Por el camino de Swan. Vamos a ver que la trama, como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Vamos a ver la trama, no es lo principal dentro de esta novela. Pero, como siempre les aviso, ahora sí van a venir los spoilers y vamos a ir analizando tramo por tramo de la novela. Vamos a posicionarnos luego del casamiento de Charles y Emma. Se van a instalar en Tostes, un pueblito donde Charles tiene su consulta, y Emma al principio va a intentar ser la esposa que ella misma había imaginado. Va a decorar la casa, va a tocar el piano, va a leer, espera, pero nada llega. La vida sigue siendo exactamente igual día tras día. Charles vuelve, come, ronca, Emma se asoma a la ventana y mira el camino vacío. Hay un momento famoso, hacia el final de la primera parte, donde los Bovary son invitados a un baile en un castillo cercano, la Vaubyessard. Emma vive ahí su única noche perfecta. Vestidos, valses, vinos, hombres elegantes que la miran. Vuelve a Tostes con esa noche grabada en su cabeza, y a partir de ahí, ese baile se va a convertir en el patrón que ella va a buscar toda su vida. La vida real no le va a poder dar nunca otra noche así, pero ella lo va a seguir buscando. Empieza a deprimirse, a enfermarse, a no comer. Charles, alarmado, decide que el aire del pueblo le hace mal y decide mudarse. Se van a Yonville-la-Barre, otro pueblito, apenas más grande, igual de mortal. Entonces acá en Yonville aparecen los personajes que van a poblar el resto del libro. El boticario Omar, uno de los personajes más siniestros de toda la literatura francesa, es la representación del burgués perfecto, el racionalista provinciano lleno de frases hechas y de orgullo profesional, que va a sobrevivir un poco al final del libro mientras todo se va a ir desmoronando. Es, sinceramente, uno de los personajes que más odio de la literatura, no solo de esta novela, sino de la literatura universal. Después vamos a ver al cura Bournisien, que va a ser incapaz de entender a nadie. Después vamos a encontrar al prestamista Lerox, que va a ser el verdadero motor de la ruina de Emma, el detonante directo. Ahora ya vamos a ver por qué. Y nos vamos a encontrar también a Léon Dupois, el joven empleado del notario. León es como Emma. Va a leer novelas, va a sentir pasión por París, le gusta la música, se van a entender de inmediato. Empiezan una amistad cargada de electricidad.
pero ninguno de los dos se va a animar a dar el paso. León, después de unos meses, se va a estudiar a Rouen, Emma queda devastada y al mismo tiempo orgullosa. No cometió el error, todavía. Se mantuvo virtuosa. Pero como les digo, ese orgullo le va a durar poco, porque va a aparecer, ahora sí, el segundo en discordia. Rodolphe Boulanger es un terrateniente cercano, soltero, cínico, con experiencia. Va a ver a Emma una sola vez y decide que va a ser su amante. Lo dice fríamente, casi como un cazador. La seduce con paciencia profesional, le habla del aburrimiento, de los matrimonios infelices, de las almas afines, le manda señales, le presta caballos, le invita a cabalgar, y entonces viene una de las escenas más famosas del libro. La escena de los comicios agrícolas. Mientras en la plaza del pueblo se van a ir haciendo los discursos oficiales, el prefecto va a entregar medallas a los mejores granjeros, hay vacas, hay banderas, hay aplausos, Rodolphe y Emma están en el piso de arriba del ayuntamiento, en una sala vacía, y él le va a declarar su amor eterno. Y Flaubert va a intercalar las frases de uno y de otros. El discurso oficial sobre el estiércol y la producción agrícola se va a ir mezclando con la declaración amorosa de Rodolphe. Va a ser brillante, porque vamos a ver toda la falsedad del mundo burgués en una escena. Vamos a ir viendo cómo en una línea se está hablando de lo que pasa afuera y en otra línea directamente lo que está pasando adentro con Emma y con Rodolphe. Después de los comicios, Emma va a caer, se va a entregar a Rodolphe y durante meses va a vivir su gran historia. Sale en secreto, va al campo, le manda cartas exaltadas, le compra regalos, hasta incluso planean fugarse juntos, vender todo, ir a Italia y vivir libres. Emma va a comprar un baúl, una capa y unos pasaportes. Y la noche antes de la fuga, Rodolphe se acobarda. Le manda una carta diciendo que se va solo, que la deja, que es por el bien de ella. La carta va a terminar con una mancha de agua que él mismo va a provocar para simular una lágrima. Es un detalle muy perfecto de Flaubert. Vamos a recordar que este libro está marcado por los detalles. Emma, al recibir la carta, casi termina con su vida. Se va a enfermar de fiebre durante unos meses. Charles, que no entiende absolutamente nada, obviamente no está enterado, la va a cuidar con devoción y se gasta el poco dinero que tiene. Se endeuda con Lheureux para pagar los médicos. Emma se va a ir recuperando lentamente. Y entonces, en un viaje a la ópera de Rouen, otro de los grandes momentos del libro, se va a reencontrar con Léon. ¿Se acuerdan de Léon? El joven que se había ido a Rouen a estudiar, que había conocido en Yonville. Léon ya no es, obviamente, ese muchacho. Pasó los años en París y ahora es otro hombre. Y ahora sí se entregan. Emma empieza a viajar a Rouen todos los jueves, supuestamente a tomar clases de piano. En realidad va a un hotel donde León la espera. Esa segunda historia dura más, es más sórdida, más mecánica. El amor se va volviendo costumbre, o la pasión mejor dicho, después aburrimiento, después una obligación que Emma cumple para no admitir que también esto se le está derrumbando entre las manos. Y en paralelo, lo que se le viene encima son las deudas. Lheureux, el prestamista, le fue prestando dinero todo este tiempo, cada vez más. Pagarés sobre pagarés, hipotecas. Emma firma papeles sin entender. Y cuando quiere acordar, debe 8.000 francos. Después 12.000. La cifra se hace obviamente impagable. Lheureux la persigue, le rematan los muebles. Emma corre por todo Yonville pidiendo dinero. A León, que la rechaza. A Rodolphe, que nuevamente la rechaza, en otro de los grandes momentos del libro. Al notario, que intenta cobrarle en otra moneda. Al boticario, que se desentiende. Nadie la salva. Obviamente Emma no le puede comentar nada de esto a su esposo Charles y entonces toma la medida más desesperada y extrema de todas. Primero va a la farmacia de Homais, ¿se acuerdan de este personaje nefasto? Le roba arsénico, vuelve a su casa y se lo come a puñados, como quien come azúcar. Lo cuenta Flaubert con una frialdad clínica, casi insoportable. La agonía dura páginas y páginas. El cuerpo de Emma va a convulsionar. Obviamente, valga la redundancia nuevamente, no va a escatimar en detalles. El cuerpo de Emma le van a ir apareciendo manchas negras, el rostro se va a ir descomponiendo. Charles al lado no entiende qué está pasando hasta que es demasiado tarde. Cuando entiende se derrumba. Llama a los especialistas, pide milagros, pero Emma muere. Y en su última cena consciente, ya casi en la víspera de la muerte, Emma escucha desde la calle la voz del ciego, un mendigo deforme que la perseguía en sus viajes a Rouen, cantando una canción obscena. Se ríe, una risa horrible, y muere riéndose. Flaubert pone ahí en lo último el resumen de todo. La fantasía romántica de Emma termina con la canción cínica del ciego. La belleza imaginada y la fealdad real van a estar juntas en el último segundo. Y todavía falta el epílogo, que es brutal igualmente. Charles va a descubrir, después de la muerte, las cartas de Rodolphe y de León. Se entera toda la historia.
Pero, y esto es lo más extraordinario, no la odia, la va a seguir amando. Se va a obsesionar con su recuerdo, se va a dejar morir lentamente, hasta que una tarde lo van a encontrar a él mismo fallecido en el jardín, con un mechón de pelo de Emma en la mano. La hijita, Berthe, que hasta ahora, bueno, no la mencionamos porque sinceramente no tiene un peso real en la historia, va a quedar huérfana, sin dinero, sin nada, y la van a mandar a trabajar a una fábrica de algodón. Esa es la última frase que dedica Flaubert al destino de la niña. Va a trabajar en una fábrica. Entonces por ahí vemos el personaje que no ha aparecido mucho dentro de la historia, tiene sus momentos, ¿no? Pero no es un personaje principal. Bueno, va a ser el más afectado, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el resto? Bueno, Omai va a prosperar, le van a dar la medalla de Legión de Honor y la novela va a terminar justo con esa medalla, no con la muerte de Emma, sino con la condecoración oficial al imbécil triunfante. Eso es Flaubert. Básicamente es una novela en donde va a triunfar el mal, vamos a decirlo, ¿no? En donde va a triunfar la estupidez, donde los personajes buenos van a sufrir. Entonces es una novela que si la leen les va a dejar un sabor de boca muy amargo, un mal sabor de boca, un mal cuerpo. Así que léanla bajo su propia discreción. Es una novela que sinceramente no inicia bien y no termina bien en el sentido del destino de los personajes, ¿no? Pero ahora sí vamos un poco al análisis de Nabokov. Si hubo una novela que amaba sin reservas, justamente como le comentaba al principio, era esta. Madame Bovary aparece mencionada en todos sus libros, en todas sus entrevistas, en todas sus cartas. Tradujo páginas enteras al ruso. Dictó clases enteras solo sobre la primera escena. Para Nabokov, Madame Bovary era una de las grandes obras maestras de la prosa universal, y su análisis en el curso de literatura europea es probablemente el más detallado de los 7. Hay varias cosas que le van a interesar especialmente. La primera, como siempre, y ya lo hemos visto en los 2 anteriores episodios, es la estructura. Pero hay algo más profundo. Nabokov se va a identificar con Flaubert como artesano. Los dos son escritores que sufren por cada palabra. Detestan el sentimentalismo. Creen que el arte está en la forma y no en el contenido. Por eso les mencionaba que esta va a ser una novela en donde no va a importar mucho la trama, si bien, bueno, necesita una novela tener una trama para avanzar. El gran logro de esta novela es que está centrada en la forma, en los detalles, en cómo está escrita. Cuando Nabokov va a hablar de Flaubert, habla un poco también de sí mismo. De todos los autores que va a ir analizando, Nabokov quizá se identifica muchísimo más con Flaubert. Lo vamos a ver obviamente también en su gran obra Lolita. Nabokov también va a insistir en algo que él llama temas. No grandes temas filosóficos, no le va a interesar eso, sino temas pequeños, materiales, casi musicales, que se van a repetir a lo largo del libro y le van a dar unidad. En Madame Bovary, los temas que él rastreaba eran cosas concretas. Las capas, los caballos, los relojes, los espejos, el yeso, los baluartes. Vamos a poner un ejemplo simple, las capas. La primera frase del libro va a describir la gorra escolar de Charles Bovary, que va a ser una gorra ridícula, hecha de capas y capas de telas distintas. Va a ser un objeto monstruoso. Es la primera imagen del libro, una cosa hecha de capas mal pegadas, sin estilo, ridícula. Y Nabokov mostraba que esa gorra inicial era el modelo de todo el matrimonio de Charles y Emma. Capas de cosas que no se van a ajustar, costuras visibles, parches mal puestos. Pero sobre todo es una descripción de Charles mismo. Esa gorra va a definir lo que es Charles. Después vamos a encontrarnos a los caballos. Casi cada escena importante del libro pasa con un caballo cerca. Rodolphe seduce a Emma en un paseo a caballo. Emma viaja a sus encuentros con León en un carruaje. El famoso carruaje, cerrado que da vueltas por Rouen, mientras adentro están León y Emma y nadie puede ver qué pasa. Es una de las escenas más eróticas que se escribieron sin describir nada erótico. Es decir, vamos a ver una autocensura impuesta por el mismo Flaubert. Inclusive esta autocensura fue censurada luego. Es una parte que en su momento quitaron del libro, censuraron, pero que en esta edición se agregan. Pero sí es original de la obra. Flaubert lo va a hacer todo desde afuera. En este momento las cortinas van a estar cerradas, el cochero va a ir preguntando a dónde van, las calles, las plazas, las afueras del pueblo, el río. La escena dura páginas. Básicamente vos vas a entender qué es lo que está pasando, o por lo menos te lo vas a imaginar, pero Flaubert no te va a mostrar nada. Esa es para Nabokov, es una de las lecciones máximas de cómo se escribe, cómo se tiene que escribir. Después tenemos la escena de los comicios agrícolas, que también les comentaba hace un momento. Nabokov se va a detener especialmente en esta escena, que la va a llamar el contrapunto. Como en una fuga de Bach en la música, mientras la voz de abajo
el discurso oficial del agrícola, sube y baja, la voz de arriba del Rodolphe va a ir seduciendo a Emma. La voz de arriba, que es la de Rodolphe seduciendo a Emma, va a ser su propia melodía. Y Flaubert las va a hacer sonar juntas. Una frase del discurso del prefecto, una frase de Rodolphe. Es la novela que va a ir cazando esa falsedad de un mundo entero en una sola escena. Para Nabokov, esta escena era la prueba más alta de lo que la prosa puede hacer, porque produce, sin trampas, sin trucos, un efecto polifónico que solamente la música conocía hasta ese entonces. Nabokov también va a explicar con paciencia el estilo libre indirecto. Mostraba cómo Flaubert, en una sola página, podía pasar de la voz del narrador a la voz interior de Emma sin avisar. Cómo se van a ir filtrando en la descripción objetiva las quejas, los suspiros, los desprecios de Emma. Como el lector, sin darse cuenta, va a terminar pensando con la cabeza de Emma. Esa técnica, justamente para Nabokov, era una de las grandes conquistas del arte narrativo. Antes de Flaubert, los narradores describían los personajes, y después de Flaubert, los narradores se van a meter dentro de los personajes. Una cosa que me llamó la atención al releer el análisis de Nabokov es que casi no juzga moralmente a Emma. No la condena, no la perdona, la trata como un personaje hecho de palabras, como un experimento de prosa. Porque para él lo importante no es si Emma tiene razón o no, es sentirse aburrida buscando amantes, en endeudarse. Lo importante para él es cómo Flaubert la construye. Y esto va a ser un denominador común dentro de todos sus análisis. A Flaubert no le importa mucho cómo se maneja el personaje, sino cómo lo construye el autor, que no es lo mismo. Porque para él no tenemos que quejarnos de que Emma haga lo que haga, porque Emma, al fin y al cabo, es un personaje construido por Flaubert que quiere significar lo que Flaubert quiere que signifique. Es decir, en este sentido, los personajes, cómo actúan, todo está hilado por el autor. Nosotros, hoy por hoy, por ahí nos sentimos más cercanos con los personajes, sobre todo con las series y las películas. Uno cuando ve una serie o una película se va a identificar con el personaje. Muchas veces no sabemos ni quién es el director, quizás sí, obviamente, el actor que le da vida, obviamente mucho menos quién es el guionista, quién escribió ese personaje. Entonces, bueno, hoy por hoy las personas se sienten mucho más identificadas con los personajes ficticios. Pero a lo que Nabokov apunta es que esos personajes ficticios son ficticios. El autor es lo que importa. Y cómo construye ese personaje es lo que va a importar. A ver, no está mal sentirnos identificados con un personaje ficticio. Yo estoy hablando de lo que dice Nabokov, de cómo él lee las novelas, cómo él lee la literatura en sí. Él es muchísimo más técnico. Inclusive a las personas que se van a sentir identificadas con un personaje ficticio de la obra, él probablemente los llamaría malos lectores. Pero como les digo, esa es su opinión, su forma de leer. La literatura abarca muchas dimensiones. Para mí está muy bueno ese análisis de Nabokov, pero analizando un poco más cómo se comporta cada personaje, en este caso Emma, vamos a notar que también sufre de las trampas que los mismos libros le ponen a la gente. Ese es un buen análisis de parte de Nabokov, una buena lectura, pero también me gustaría ir más a fondo con Emma. Es decir, en ningún momento Nabokov por ahí analiza, quizás sí lo tiene presente, pero no lo explica en este libro, que cómo Emma va cayendo en esa trampa que los mismos libros le van a poner a la gente. En este caso Emma se va a desgraciar porque cree lo que leyó en las novelas románticas. Cree que el amor verdadero es como en las novelas. Cree que la vida tiene que parecerse a un poema. Y bueno, obviamente la vida, claro, no se parece. Es una autocrítica de la literatura como veneno. La idea de que las novelas pueden enfermar. Eso a Flaubert le obsesiona. Lo vemos muy claramente en esta obra. Como nosotros, en este caso obviamente con las novelas, en ese tiempo las novelas eran nuestras películas y series de hoy en día, era lo que más se consumía, pero lo podemos ver, la idealización que realizan las personas, en este caso sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre lo que nos pueden llegar a contar y sobre lo que nosotros vemos en la ficción. Para mí, eso es lo más vigente de Madame Bovary hoy, porque Emma en 2026 no va a ser una mujer que lee las novelas románticas, va a ser una mujer que va a mirar Instagram, que va a ver vidas perfectas en las pantallas, que va a creer que la felicidad tiene que parecerse a esas vidas. En su momento, quizá las personas no tendían a compararse o se comparaban con su círculo cercano, pero hoy por hoy las redes son globales, o sea, quizá hay gente que se compara con personas del otro lado del mundo que ganan millones y millones y que cree que la vida es así, que se van a hundir tratando de tenerla. La enfermedad que Flaubert diagnostica ya en 1856 es exactamente la misma que hoy en día.
Nada más que hoy en día es mucho más visible gracias a las redes sociales. Básicamente cambió el formato, pero no cambió el virus. Y ahora sí vamos a qué opino yo de Madame Bovary. A ver, Madame Bovary es una novela que me genera un amor-odio porque fui leyéndola al principio hasta la parte de los comicios inclusive, y después fui pasando a distintas partes para ir descubriendo un poco eso de lo que Nabokov hablaba. Me costó bastante, no me atrapó sinceramente la trama, no me sentí representado por ningún personaje, que también eso es en parte, según Nabokov, un error mío, buscar una representación en la novela, en novelas, en obras, con personajes con los que sentirnos representados justamente, es un error. Nosotros tenemos que fijarnos en la obra en sí. Pero bueno, son distintos modos que las personas tienen de leer. Simplemente no estoy ni a favor ni en contra de Nabokov. Las personas buscan representación muchas veces dentro de la novela, y si no se sienten representados la dejan, si no se sienten atrapados por la trama no lo dejan. Entonces yo quise investigar un poco sobre lo que más me interesaba de la obra, lo que más le interesa a Nabokov, que es justamente la forma de cómo está escrita, no el contenido, no la trama. No hay que buscar una explicación de por qué Emma hace lo que hace, aunque las explicaciones están bastante claras. Y obviamente que uno siente que Emma se está arruinando por dos tipos que no la van a merecer. Pero después, como les digo, hacia la mitad del libro, hacia los comicios más o menos, justamente me cayó la ficha, como decimos acá en Argentina, de que ese juicio mío era exactamente lo que Flaubert quería evitar. Que justamente la novela no le interesa que vos te importe o no te importe Emma, le interesa los detalles. Justamente el análisis de Nabokov sirve para eso. Por eso quizá al principio está bueno que nosotros leamos la novela sin tener en cuenta los análisis para hacernos una expectativa propia y después sí entrar. Entonces con Nabokov por ahí se aprecia mucho más esta novela, y hasta diría que si van a leer esta novela es imprescindible que lean por lo menos el análisis de Nabokov de esta obra, porque vamos a encontrar muchas cosas que se van a perder porque esta novela está en los detalles. Está en la gorra del principio que va a prefigurar a Charles. Están los caballos, están las capas, el yeso del cura sobre la chimenea, el olor del aceite de almendras en el pelo de Emma, las polillas en el ramillete de novia de la primera mujer de Charles, que después Emma va a tirar al fuego. Cada uno de esos detalles va a estar colocado con precisión absoluta. No hay un detalle gratuito en todo el libro. Eso es lo que vuelve a Madame Bovary una experiencia distinta de otras novelas. Es como mirar una pintura. Cada centímetro está pintado con la misma atención. Si recomiendo o no recomiendo Madame Bovary, sí y no. A ver, es una novela que básicamente, como les digo, no importa mucho la trama, o sea, es un factor importante, pero es 50 y 50, es la trama y son los detalles. Todo depende de cómo la lean. Si van a querer leerla por la trama, les digo que sinceramente van a aburrirse un poco. Va a ser una lucha, quizás, terminar esta novela. Porque inclusive no es muy larga, es 400 páginas más o menos, y se hace pesada, no les voy a mentir. Pero en cuanto a su estructura, en cuanto a su técnica, es perfecta, no hay otra palabra. Y se los dice a alguien que no le gustó. Sinceramente no me gustó este libro, no lo volvería a leer. Lo volvería a leer entero, quizás sí rescatando un par de capítulos, detalles, partes, fragmentos, etcétera. No la volvería a leer, no me gustó, sinceramente no, ni siquiera lo leí completo, imagínenselo. No lo leí completo de principio a fin, sino que bueno, en un principio ya fui salteando capítulos a capítulos para ir entendiendo un poco la novela, porque sinceramente lo pueden hacer. Yo terminé entendiendo igualmente la novela. Fui leyendo un poco los capítulos que analiza Nabokov, pero es una novela pesada, es para los estándares de hoy, podríamos llamarla lenta. Sinceramente hasta ahora es de las que menos me gustó, de las que leí de Nabokov. Irónicamente es la que Nabokov le parece perfecta, pero porque todos tenemos un estilo de lectura diferente. Que es una gran obra, los detalles que tiene, por eso les digo, depende cómo lean esta obra. Si la leen en cuanto a la trama en sí, sinceramente a mí no volvería a leerla. Pero si la leen en cuanto a los detalles, la conformación, la construcción de los personajes, la construcción de los lugares, de cómo el autor va a ir construyendo, es perfecta. Pero no quiere decir que esa perfección impacte en lo que es la trama. No es que tampoco se quede corto porque la trama está bien construida, pero es simplemente que no es a los estándares de lo que hoy leemos.
No sé si me explico en ese sentido. Prueben a leerla. No, un consejo que les doy, léanla despacio y léanla con el pensamiento en la cabeza de que en algún momento pueden llegar a abandonarla, pueden dejarla y pueden retomarla o pueden abandonarla. No está mal tampoco abandonar un libro o quizá leer un poco hoy, en 2 meses leer otro, terminar esta novela que si bien es corta, pero como ya les digo, imagínense que quizá puedan tardar lo mismo que yo tardé en leer La Casa Lúgubre de Dickens, que tiene 1000 páginas y esto no tiene ni la mitad, pero es igualmente en su densidad, es igualmente densa. Pero también tengan en cuenta que Flaubert fue escribiendo esto a 8 líneas por día. Entonces, no tiene sentido tampoco leer a 80 páginas por hora, porque esta novela no se puede leer por arriba tampoco, porque están los detalles. Entonces, yo les recomiendo que se dejen llevar. Vayan y vuelvan, hagan como yo, relean los párrafos, relean los capítulos. Entonces, vayan por ese lado. Relean los párrafos si no lo entendieron, no tengan miedo de volver a empezar, inclusive, porque el libro es para ese tipo de lectura. Por eso yo soy muy defensor de que cada libro va a tener su modo de leer. Entonces, en ese sentido, es una novela que obviamente recomiendo leerla en un momento de su vida donde ya hayan leído varios libros, porque al parecer la trama es muy sencilla. Como les digo, es Emma Bovary siendo infeliz en su matrimonio, hay miles de libros leyéndolo así, cayendo en el adulterio, pero es mucho más que eso, no hay otro. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que mi análisis les haya gustado. Como les digo, es una novela difícil, es como una novela más difícil de las que analiza Nabokov. Pero ténganle paciencia. No les voy a prometer que les va a gustar como si a otros libros, o al menos a mí. Hablo 100% desde mi opinión, obviamente. A mí no me gustó. No, quizá más adelante vea nuevamente este video y decía, bueno, voy a leer Madame Bovary nuevamente y más adelante me guste, pero por lo pronto es una novela que a mí sinceramente no me gustó. Y cuando algo no me gusta lo digo sin tapujos, pero no por eso no merece ser leída, no merece ser analizada. Esto es también muy importante. Una cosa es que algo nos guste y otra que no merezca ser analizada. En ese sentido disfruté mucho analizándola, viendo esos pequeños detalles, cómo todo va a ir construyéndose, pero en el sentido de cómo el autor trabaja su obra, no de la obra en sí. Entonces es una novela que me genera muchas contradicciones en ese sentido. Por eso también de ahí radica su belleza, ¿no? Pero bueno, ya quedará en ustedes si la leen o no la leen. Espero que este análisis les haya servido por lo menos para entrar un poco en ese mundo de Flaubert y seguir analizando un poco las obras de Nabokov. El próximo video va a ser, ahora sí, una novela un poquito más, vamos a bajar un poco la densidad, pasamos de mucho mayor a algo mucho menor, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, una novela sumamente corta, 100 páginas, pero a la vez, bueno, mucho más oscura, que va a ser una joya muy rara dentro del curso de Nabokov, ya vamos a ver por qué, así que espérenlo, el próximo video, ahí vamos a estar analizando Jekyll y Mr. Hyde. Ahora les toca a ustedes, cuéntenme en los comentarios, ¿leyeron a Madame Bovary? ¿Les pasó lo mismo que a mí? ¿Amaron / odiaron esta novela? Así que nada, los leo cualquier comentario que tengan acerca de Madame Bovary. Y sin nada más que decirles, nos vemos en el próximo video. Recuerden, si les gustó el video, darle like, revisar la lista de reproducción y donde voy a estar subiendo todas las obras que Nabokov va a analizar en su curso y extra, un libro analizando el propio análisis de Nabokov. Así que espérenlo, va a estar llegando. Y si están viendo este video ya cuando están subidos, pueden ir a revisar la lista de reproducción y continuar la serie. Sin nada más que decirles, muchas gracias por llegar hasta acá. Les mando un gran saludo y nos vemos.